hemos quedado entre todos en reunión que las prácticas finales no podemos dar unos días antes del examen, tenemos que dar mucho antes. Entonces, yo estoy cumpliendo, estoy dando la práctica con muchas semanas de anticipación. Estamos en la segunda semana, esto es para la quinta semana, tenemos 3 semanas para hacer. Por supuesto que hay cosas que todavía no podemos hacer, porque no hemos llevado todavía la segunda parte que está pensada llevarse para este ciclo, que son mapas de Carnot. Sí, pero de todas maneras hay algunos ejercicios que ya se pueden hacer. Hoy voy a hacer con ustedes algunos de esos, de los que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Eso para comenzar. Entonces, esta práctica simplemente hay que ir viéndola. De todas maneras, se les da anticipadamente para que vayan haciendo, ¿no? No para que la dejen para el final. Eso de dejarlo para el final está bien para sentir adrenalina, pero no es la mejor forma de proceder. No hay que acostumbrarse a hacer todo al final. Hay que tener cierto orden en todo lo que uno hace, ¿no? Ya sean cosas profesionales, sean cosas de la vida. Un poco de orden siempre va a ayudar. Tampoco orden a rajatabla, pero un poco de orden. Bueno, eso para comenzar. Después, como siempre, les he mandado el link de asistencia, no se olviden. Y bueno, ahora el módulo paciencia, ya tengo ahora sí todos los accesos. Ayer por fin he conseguido en la noche. Y bueno, ya tengo la oportunidad de matricularlos. Este fin de semana, de hecho, lo voy a hacer. Entonces, a partir de la siguiente semana ya estamos trabajando con el módulo y con todo lo que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto, sobre todo a la parte organizativa de la materia? ¿Alguna cosa? ¿Vamos bien? Bueno, ya que no hay ninguna duda, entonces comencemos. He preparado un par de videos. Bueno, en realidad eh, son videos que les voy a pasar después. A ver, esto no quiero el audio. Primero nos fijaremos. Este tipo de circuitos quiero, ¿de acuerdo? De esta forma tiene que estar armado. Ahora, ¿cuál es el defecto de esto que veo? Que es un poco difícil seguir los cables. De todas maneras, fíjense, lo han hecho a ras del suelo. Esa es una buena forma de hacer los circuitos. Que los cables no estén como puentes, ¿no? En parábolas, sino que están a ras del protoboard. Eso se puede hacer siempre y cuando yo pueda cortar mi longitud de cables. Ahora, como ustedes manejan jumpers, o sea, que le llaman jumpers o simplemente cables que ya tienen una longitud predeterminada, en ese caso, están viendo, ¿no? La pantalla del circuito. Cuidado, no. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, como ustedes manejan esos cables ya precortados, todo listo, entonces van a tener ciertos problemas seguro para hacer así ras del suelo, pero bueno, esto es lo aconsejable. Lo demás es, si tengo ya cables precortados, uso nomás los cables precortados, no tengo problema. Ok, entonces, fíjense, en este producto están usando la línea de abajo, la línea de arriba, más bien, esta línea de arriba, para hablar del voltaje de 5 voltios, ¿no? 5 voltios va a entrar por aquí arriba. Y fíjense, todos los circuitos integrados tienen que ser alimentados a 5 voltios. Hemos dicho que este pin es al que hay que ponerle 5 voltios, ¿no? En cambio al otro, entonces toda la línea de arriba está conectada, como habíamos dicho. Y bueno, lo que está pasando es que son 5 voltios que están circulando por toda la línea horizontal de arriba. Entonces, ¿qué hago? Ya sé que hay 5 voltios porque ahí voy a poner mi fuente de alimentación, que pueden ser 3 pilas. Entonces, simplemente voy jalando de ahí arriba la alimentación al circuito integrado, ¿no? A los 3 que necesito, ¿sí? Y aparte también necesito para el deep switch, ¿sí? Para los que van a actuar en el deep switch. En este que es para 6 voy a poner para 2. Eso es lo primero. Después tengo que procurarme una tierra, ¿sí? O sea, la tierra es simplemente donde voy a poner el borde negativo de mi fuente, que en este caso están decidiendo que va a ser esta línea de abajo. Todos los azules están yendo ahí, fíjense. Y bueno, lo puentean este cable, lo de abajo, para que también la segunda línea de aquí arriba sea tierra, ¿no? Está unido. Y bueno, ahí seguramente van a poner la batería. Se pone la batería aquí arriba y aquí abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se necesita. O sea, arriba, el borde positivo arriba de los 5 voltios y el borde negativo abajo, ¿no?
Entonces, tienen que generar 5 voltios. Una buena estrategia es juntar 3 pilas de 1.5 y pues, más o menos llegar a 4.5. Eso es la forma más fácil de hacer. Ahora, si tiene una fuente así, te pueden generar 5 voltios mejor. Pero la forma más fácil y digamos, iba a decir vulgar, pero la forma más directa de hacer las cosas es juntar 3 pilas, ¿no? Sabemos que cada pila es 1.5 y bueno, una pila es que de 1.5 también existen más, por supuesto, pero de 1.5, 3 juntas van a poder hacer de fuente, ¿ok? Y bueno, entonces hay que alimentar los circuitos integrados, lo primero. También alimentar el deep switch. Ah, y una cosa que no hay que olvidarse. Antes de llegar a un LED, como en este caso, antes de directamente irse a tierra en el deep switch, como habíamos dicho la vez pasada, existen resistencias, ¿no? Estas resistencias están limitando el paso de corriente. Eso es una buena práctica de poner resistencias. Si bien no es absolutamente necesario, sin las resistencias va a funcionar el circuito, sí va a funcionar. Ahora, no les puedo garantizar que no vaya a haber ningún problema con el circuito, porque, o sea, en realidad va a funcionar, pero me refiero a que tal vez, como pasa mucha corriente, puede ser que estemos dañando los componentes, tanto el deep switch como el circuito integrado. Bueno, las resistencias en realidad se limitan, se ponen para limitar el paso de corriente, sobre todo para cuidar los LEDs, cuidar el deep switch. De eso se trata. ¿De acuerdo? Entonces pongan nomás resistencias. Ahora sí, si tienen resistencias muy altas, más de 1K, entonces seguramente van a ver el brillo de este LED menos, o tal vez ya no va a prender. Entonces se aconseja tener desde 330 ohmios hasta 1K la resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces. Entonces, aquí en este video simplemente están mostrando cómo probar primero el inversor. Esta compuerta es inversor, este es el OR y este es el AND. ¿Sí? Y lo van a probar separadamente. Y eso es lo que se aconseja hacer. Cuando ustedes ya tengan sus compuertas, una forma de probar es como están aquí mostrando, ¿no? Entonces, llega del deep switch una información y en el segundo pin, tal como están viendo aquí arriba, debería salir su negado, ¿no? Y ese negado va a ir directamente a este LED cuando esté la alimentación conectada, ¿no? Y bueno, comienzan a alimentar el circuito, pero no está funcionando esta parte de atrás, está funcionando solamente el primero. Entonces, al deep switch, bueno, uno lo puede cambiar, ya sea con el chicotillo del tester o con un lapicito o con el dedo, pero muy cuidadoso, ¿no? Entonces, si voy cambiando la tabla de verdad que hemos visto hace rato, se va produciendo, ¿no? Cuando está en cero, está aquí. Cuando está en uno, está en cero, y cuando está en cero, está en uno el LED. ¿De acuerdo? Se enciende. Entonces, está haciendo su trabajo. Entonces ahí puedo considerar que el inversor está funcionando correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, es como si él hubiera probado. Entonces ya está listo para entrar a un circuito de los del laboratorio, digamos. Siguiente, ¿qué es lo que debo hacer? Para el AND ya necesita dos entradas, ¿no? Dos entradas que van a venir directamente desde mi deep switch. ¿Sí? Y bueno, la salida le pone directo con la resistencia, es posible hacer eso, pero bueno, no se acostumbren, mejor si está separadito. Y bueno, igual esto está alimentado y la tierra como hemos hablado al principio, ¿no? Y bueno, debería suceder que cuando los dos ceros esté cero, debería suceder que cuando ponga un 1 también siga cero. Fíjense, la tabla de verdad abajo está, el que está arriba en amarillo está haciendo esos cambios de estado. Y por último, si los dos están en 1, debería salir un 1, se debería encender el LED. Y entonces quiere decir que esta compuerta está trabajando correctamente, ¿no? Ahora, si digamos que uno se compra, a veces sucede, ¿no? No debería suceder, pero sucede. A veces uno se compra la compuerta totalmente nueva, llega a casa, trata de hacer una de estas pruebas para cualquiera de sus 3 compuertas o al laboratorio y no funciona. Y puede ser que tengan defectos de fábrica, tengan defectos en el transporte, problemas en el transporte. No sabemos qué han hecho para hacerlo llegar a la tienda, ¿no? Que han tenido cuidado. Bueno, no sabemos. Entonces puede ser que llegue mal. Es bueno, antes de meterlo directamente al circuito y tener problemas, hacer este tipo de pruebas para saber si la compuerta está bien. Y bueno, al final de cuentas, eh, yo, por ejemplo, cuando era estudiante, me acuerdo que tenía mi proveedor, o sea, tenía una tienda fija en la Colombia y ahí seguro me daban bien. En cambio, en las otras, a veces tenía problemas.
Pero eso seguramente ya ha cambiado respecto del tiempo cuando yo estudiaba y el de ahora. Entonces hay que conseguirse a alguien que sea confiable en cuestión de los componentes, ¿no? Ahora, eso es en la Colombia. En el Alto yo sé que también hay tiendas que venden esas compuertas. Pueden, si quieren, pueden ir a la feria, pueden ver. Y bueno, también seguramente, bueno, esos son los dos lugares principales, ¿no? Para comprar componentes. En la Colombia o puede ser en el Alto. No necesariamente un día de feria, puede ser un día normal. Existen lugares. Ahora yo sé que ustedes conocen y si no me dicen y yo les voy a decir dónde comprar. Pero en la Colombia todo el mundo se ubica, ¿no? En la Colombia, en la ciudad es más cercano, más fácil de encontrar y entre Colombia y México en esa esquina, en esa bajada, hay componentes electrónicos y ahí pueden comprar tanto las compuertas como los deep switch y si alguien no tuviera algún LED, todo hay ahí. De acuerdo, lo que tienen que hacer es ir con el número. Dicen, quiero un 7432, entonces seguramente les van a dar un OR. Debe ser alrededor de 3 pesos, 2 pesos. Ahora, como les he dicho, esas compras mejor si las hacen en grupo, ¿no? Esto es para un grupo, entonces no, un grupo de 3 incluso, entonces no debería ser mucho problema, ¿sí? Entonces, en la última parte, si lo que se hace es se prueba el circuito 7432, ¿sí? De la misma manera se jalan dos entradas desde el deep switch y bueno, la salida otra vez al LED mediante la resistencia, ¿no? Estamos en el pin 1, 2, 3, entonces estamos haciendo esta sumita que está aquí arriba de este OR. Y bueno, otra vez probamos la tabla de verdad. Dos ceros debería dar cero. Ahí enciende. Ahí vuelve a encender. Y con dos unos debería dar otra vez un uno, ¿no? Y listo. Están funcionando los dos, en realidad están funcionando en este momento correctamente. Las dos compuertas del final. Sí, ahí vamos bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, hija. No dudas, ¿no? No hay dudas. Entonces, vamos con otro videito donde vamos a ver ya en la implementación de un circuito. Entonces, estas cositas son sencillas, ¿no? Lo que sí que hay que meterle mano nomás. Entonces, normalmente, como les decía, necesitamos esto, ¿no? Esto que es el deep switch, las puertas lógicas, las resistencias, el LED, el proto y las pilas. Esto para las pilas también existe esta cajita para comprarse. Algunos ya deben tener. Compras aunque sea usado, no hay problema, pero bueno, al final 3 de 1.5 van a ser 4.5. Eso ya me sirve para alimentar. Ahora, esto no fuera necesario si estuviéramos en el laboratorio, ¿no? Porque si estuviéramos en el laboratorio hay fuentes en la universidad y eso nomás les daríamos y ustedes lo calibran a 5 voltios y listo, lo ponen, ¿no? Eso es más confiable, sí, es mejor, por supuesto. Pero lo que sucede en realidad es que como estamos en virtual y no podemos vernos, hay que darse modos, ¿ok? Entonces no. Tal vez desde el siguiente ciclo podamos decir ya la mitad va a venir el viernes, la otra mitad el siguiente viernes y así, para hacer laboratorio, pero todavía no hay la instrucción. Entonces fíjense, tengo una tabla de verdad, tengo la función lógica y lo que quiero es armar el circuito, ¿no? Siempre se parte de eso. Nosotros tenemos la función lógica que podemos generar. Ahí está la función lógica eh, y el circuito que habría que armar. Entonces necesito una compuerta inversora, una AND y una OR, ¿no? Eso es lo que necesito. ¿Ok? Y bueno, cada una de esas compuertas tiene en su datasheet qué pin corresponde a qué. Y bueno, más o menos ese tipo de circuito voy a tener que hacer el montaje de las tres compuertas, ¿no? Asumiendo que yo ya he probado las tres compuertas con el anterior video, ya sé que funcionan correctamente, puedo empezar así, ¿sí? Puedo empezar así. De esta manera, eh, arriba, en la línea de arriba va a estar la alimentación positiva, en la línea de abajo va a estar la alimentación negativa. Es la forma más correcta de hacerlo, para que sepa que arriba está más 5 voltios y abajo está, digamos, el 0 voltios o la tierra. ¿De acuerdo? La cosa es que hay una diferencia potencial de 5 voltios entre arriba y abajo. Y bueno, el deep switch, que en este caso es azul, pueden ponerlo así o jalar cables como en el video anterior y siempre poniendo resistencias, ¿no? Esa es la forma aconsejable. Quiero armar este circuito. Necesito primero un inversor. Entonces, primero me voy a esta parte.
del pin A hasta el inversor, hasta una de las entradas, ¿no? Puede ser abajo, arriba. Bueno, vamos a tratar, lo que dice la teoría es que hay que tratar de no cruzar por encima de los circuitos integrados. Si pongo un cable por encima de los circuitos integrados, ya que va a circular corriente por aquí, puedo generar una inducción de corriente en el otro, ¿no? Ustedes saben bien campos magnéticos, ¿no? Si pasa una corriente en campo magnético, el campo magnético variable puede ser, genera una inducción de corriente dentro del circuito integrado. Eso sucede, hay algunas cosas raras que pueden suceder. Pero bueno, esa es una advertencia muy, ¿cómo les digo? O sea, si uno quiere ser extremadamente precavido, puede hacer eso, ¿no? Pero en realidad no debería haber mucho problema. Pero bueno, son las buenas prácticas. Y ahora estamos en la parte A. Sale del A y sale el negado, ¿no? Su negado sería este cable rojo que entra a una de las entradas del OR, ¿no? Voy a instalar dos ORs aquí. Entonces, aquí voy a utilizar varios de los pins. Eso es lo primero, ¿sí? Y bueno, después de la segunda entrada directamente a la otra entrada del OR. Sí, estoy donde está el círculo rojo, ahí estoy. Eso es lo que estoy armando. En realidad esto está editado de manera que nadie se confunda, ¿no? Está muy bien hecho este video entonces. Después la salida voy directamente a una de las entradas. Bueno, eso sería la primera línea, ¿no? La segunda línea necesito la primera entrada, el A. Otra vez me conecto con el naranja y a la entrada. Y tengo que hacer un OR con el C. Seguramente del tercer espacio voy a jalar hasta aquí, ¿no? Hasta la segunda entrada. Ahí está. Y bueno, la última salida, seguramente habrá que ponerla a una de las entradas de allá, para generar el último OR. Y listo, en la última salida ya tengo la función lógica final, ¿no? No es nada difícil armar el circuito. A veces va a haber problemas. Bueno, ahorita vamos a ver los problemas que pueden haber. Entonces pongo una resistencia, como hemos dicho, para limitar el paso de corriente hacia el LED. Pongo el LED. El LED no se pone de cualquier dirección, ¿no? Tiene que ser una dirección en la que conduzca. Entonces ustedes fíjense en qué dirección conduce. Fíjense el LED normalmente, si uno puede decirme con calma, tiene una parte recta, ¿no? Al final de cuentas solo hay dos posibilidades, así que no hay que hacer mucho lío. Entonces después lo que queda, una vez que está armado el circuito, hay que probar la tabla de verdad. Y agarran un lápiz, un destornillador pequeño y van probando con el switch. Mejor si no lo hacen con dedo porque lo pueden dañar. Háganlo delicadamente. Y van moviendo las tres entradas. Y bueno, tiene que irse encendiendo el LED una vez que ahí se enciende cuando tengo en la tabla de verdad lo que necesito, ¿no? Lo que estaba buscando. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya es una cosa un poquito más extraña. A veces nos piden que armemos circuitos solo con la compuerta NAND. ¿Por qué? Porque para facilitar la vida, ¿no? Entonces, el inversor, en la práctica va a haber esto, pero no va a haber para armar. El inversor, su equivalente es este NAND, ¿no? A ver, ¿por qué sé que es su equivalente? A ver, voy a hacer la tabla de verdad del inversor si es cero es uno, si es uno es cero, ¿no? Esa es la tabla de verdad. Y bueno, de un NAND, digamos así, eh, negado, ¿no? Tengo cuatro posibles combinaciones. Ese es el NAND, vamos a hacer con calma. Entonces, de un NAND, sabemos que 0 y 0 debería dar 0, ¿no? Pero bueno, tiene que dar de un antes 0, 0, 1 la respuesta. Pero para un NAND va a ser al revés, 1, 0, 0. Esa es la tabla de verdad, ¿no? Entonces, dice que un AND es 1 siempre y cuando las dos entradas sean 0. Entonces, como aquí voy a estar conectando la misma entrada, quiere decir que solo existe una posibilidad. O entra un 0, y bueno, estoy en este caso, donde los dos son 0, la respuesta es 1. O entra un 1, y estoy en el caso de abajo, y la respuesta sería 0, ¿no? La salida de esto. Entonces, en realidad se está comportando este circuito, cuando están juntadas las dos entradas, se está comportando como
como un inversor. Tiene la misma tabla de verdad que el NOT. Entonces, el equivalente de este, para hacerlo en compuertas NAND, es este. ¿Sí? Y en AND, si quisiera hacer en AND, bueno, tengo que utilizar este equivalente. En OR tengo que utilizar todo esto para hacer lo mismo. Ahora, me dirán ustedes, ¿y para qué es útil eso si ya tengo un OR? Es que eso hay que tener en cuenta cuando no quiero utilizar muchas compuertas. ¿Por qué puede ser interesante utilizar solo una compuerta? Bueno, para ahorrarse costos en el circuito, primero. Segundo, para hacer un diseño en solo compuertas NAND, cuando ya estoy, digamos, personalizando mi circuito integrado, puede ser útil y puede ser ventajoso utilizar solo una compuerta. De esa manera solo utilizo un proceso de fabricación, ¿no? Digamos que yo tengo ya mi diseño de circuito digital y bueno, quiero hacerlo el circuito digital o mandar a hacer, ¿no? Yo no lo voy a hacer el circuito impreso o lo que quiera. O si no, me refiero al circuito integrado. Digamos que necesito una plaquita, voy a hacer. Y bueno, para facilitar la vida y que sea más fácil hacer, mejor si hago pura NANDs en el chip, ahí adentro, ¿sí? Y bueno, si hago diferentes compuertas, me voy a complicar. Entonces, a veces es interesante utilizar solo NANDs. Sí, utilizar solo una compuerta en una sola clase puede ayudar, ¿ok? Entonces, utilizando estas equivalencias, ya hemos visto por qué es equivalente. Espero que dudas ahí. Todo el mundo se ubica por qué es equivalente, ¿no? Vamos a ver quién está. Sí, sí, sí. Listo. Sigamos entonces, ¿sí? No perderemos tiempo. Quiero hacer varios ejercicios hoy. Y bueno, lo que vamos a hacer entonces, agarrar el circuito inicial bueno, con sus equivalencias, o sea, utilizar un circuito que solo tenga compuertas NAND. ¿Sí? Y bueno, por suerte, estas dos se pueden eliminar porque esto es inversor del inversor, al final da lo mismo, ¿no? Sería una etapa tonta. Entonces, si uno va a invertir, otro es volver a invertir, no tiene sentido. Y bueno, ahora utilizo una compuerta que solo tenga NANDs, ¿sí? Que es la 4011, o puede ser cualquier otra que solo tenga NANDs, ¿no? En TTL si quieren. Entonces, el mismo circuito que tenía antes, ahora simplemente se va a utilizar una sola compuerta, fíjense, y voy a obtener el mismo resultado. Entonces, arriba ya sé que tengo que ir del mismo lugar a la primera 2 veces, ¿no? Para hacer ese negadorcito. Entonces pongo un puente ahí. Y bueno, la salida tiene que ir al siguiente NAND. Ahí está. Y después para este NAND, el segundo, tiene que la salida, la variable B tendría que entrar, o sea, la segunda que viene del deep switch. Ahí está. Y por último, esa salida debería ir ahí al último NAND, ¿no? Pero bueno, antes de hacer eso, vamos a utilizar el otro NAND con A y C, ¿no? Es nada más que eso, es armar la salida al último NAND. Ahora estamos en el último. Debía una otra salida de la primera rama, si quieren. Ahí está. Esto háganlo con mucha calma. Mejor si hacen un propio código de colores para ubicarse cuál viene de cuál. O sea, traten de no perderse, ¿no? Cuando haya circuitos grandes, uno se va a perder. Normalmente se pierde. Y bueno, eso no tiene que suceder. Listo. Entonces, ahora lo que queda por hacer, cuando ya está armado el circuito, es otra vez probar la tabla de verdad, ¿no? Variando las entradas con mi deep switch. Y de esa manera probar que el mismo circuito, es en realidad el mismo circuito, solo con compuertas NAND. Fíjense lo que hemos ganado es aquí espacio, ¿no? Sobre todo y costo, digamos. Si quisiera fabricar un circuito así en gran escala y con menos compuertas, pues me conviene, pues, mucho más barato. Tiene la misma funcionalidad, ¿no? Y no utilizo diferentes compuertas. Entonces, esa es la manera de proceder de lo que quiero que hagan. Ahora, intentaremos así por este ciclo. Después vamos a hacer ciertos ajustes
Yo sé que todo el mundo quiere estar en laboratorio, quiere compartir un laboratorio con sus compañeros. Eso es divertido, pero por ahora no está permitido, ¿no? No es una cuestión mía, ni siquiera de la universidad. Es una cuestión más del Ministerio de Educación, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora, como ha habido un rebrote tan brutal el mes de febrero, no está permitido que nadie vaya a la universidad a pasar clases. Podríamos ir y disimular, pero bueno, yo tampoco quiero correr los riesgos de que justo uno de ustedes se enferme o enferme en su familia y suceda algo y bueno, después sea culpa del docente digital. Entonces, por el momento lo dejaremos así. Este ciclo, por lo menos, vamos a trabajar así. Después veremos cómo se ajusta y bueno, sepan ustedes que mi intención es hacer un laboratorio sí, un laboratorio no en la universidad. O sea, los viernes podríamos ir con la mitad un viernes, con la otra mitad del otro viernes. Al principio, ¿no? Y bueno, pues eso vamos a quedar seguramente en reunión cuando ya esté permitido hacer eso y nos vamos a ver. Como no somos muchos, yo creo que se podría, pero solo por este ciclo, por extrema precaución, porque más vale prevenir que lamentar cosas raras. Con esta enfermedad no es chiste, como les he dicho la primera vez. Entonces, por el momento trabajaremos así. Además, son circuitos simples, no necesitan mucha más muestra que esto, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Inge. Inge, entonces con esto, digamos, podríamos reducir los costos, digamos, porque sería como que acceder a otra puerta lógica del mismo microcomponente, ¿no? Digo, del componente. Sí, 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 se podría, pero bueno, en este ejemplo ha salido bien útil, ¿no? A veces se va a complicar un poco todo. En realidad lo que Ah, ok. sucede es que cuando es bueno, cuando se puede simplificar de esta manera, pero a veces, en realidad lo que es interesante, porque se hace esto para utilizar compuertas de un solo tipo, ¿no? Eso puede ayudar a nivel fabricación sobre todo. Sí, pero no necesariamente esta es la mejor opción para lo que estamos haciendo nosotros. Pero cuando ya estamos haciendo nuestras propias compuertas lógicas, conviene tener solo de un solo tipo, ¿no? Es mucho más fácil manejar y fabricar. ¿Ok? Es una manera. Ok, ok. Listo. Entonces, con eso creo que estamos para el laboratorio listos. De todas maneras, cualquier duda, cualquier cosa que haya, no duden en escribirme mientras vayan armando. Váyanlo armando ya, yo necesitaría ver eh, estos circuitos funcionando, máximo hasta la siguiente semana, siguiente viernes. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda al respecto. No son muchos componentes, pero bueno, eso es lo que se pide. Además, ¿qué más quería decirles? ¿Qué problemas pueden tener cuando ustedes estén armando esto? Puede haber un mal contacto, puede haber una mala manipulación de parte de ustedes del circuito integrado y lo pueden arruinar. Entonces, tengan cuidado cuando les vendan, en realidad, traten de manejarlo lo más delicadamente posible, ¿no? Existen algunos plásticos para llevar componentes, mejor utilizan eso. O pueden en algunos plastoformos ponerlo pequeñitos, ¿no? Estos circuitos para que no se dañen, porque son delicados a ratos, ¿sí? Y bueno, manéjenlos con cuidado. Traten de que no los manejen como sea. Sí, protéjanlos siempre sus circuitos integrados y para que funcionen correctamente. Y si hacen la prueba que les mostró antes, ya van a saber si está bien o está mal. Y bueno, puede haber problemas también en algunos de los cables, pero eso la experiencia también les va a ir mostrando. No, todo debería funcionar correctamente, no debe ser tan difícil, pero a veces sucede, uno no tiene experiencia, sobre todo en manipular, porque armar no es tan difícil, pero en manipular los circuitos integrados, y bueno, lo van dañando. Sí, y a veces tengo un proto tan usado que no hace contacto, por justo en ese hueco donde estoy queriendo hacer, no hace contacto. Entonces, vayan viendo eso. Pueden medir con testers, ¿no? Los que se ubican, si está pasando corriente, si hay una caída de voltaje, ese tipo de cosas se pueden hacer para saber si mi circuito está funcionando correctamente. En realidad, fíjense, en vez de LED podría tener yo un tester, ¿no? Ahí, y ver cuándo cae 0, cuándo cae 5, ¿no? De esa manera podría ver la salida. Bueno, es una forma. Entonces, ustedes sírvanse de todos sus conocimientos, ¿no? Tienen un circuito, quieren saber si hay conducción o no. Entonces, pueden agarrar el tester y ver
si hay una caída de voltaje, si hay corriente, todo eso. ¿De acuerdo? Eso sucede cuando tengo problemas en el circuito, pero bueno, vayan yendo poco a poco, hagan las pruebas las que he mostrado primero y después ya no va a haber mucho problema. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? No, 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 todo bien. Yo una consulta sobre el preinforme. En el Sí, preinforme, en la primera y en la segunda parte, o sea, en el inciso uno nos dice sobre investigar sobre los tele, y en la segunda parte nos dice sobre investigar sobre los SEMOS. Sobre los SEMOS, igual investigamos o no, porque muy bien, muy buena pregunta, eh, buena pregunta. Yo recuerdo eso haberlo dicho en clases la primera vez. Y hemos dicho que SEMOS no nos vamos a meter, ¿no? No sé si recuerdo los demás. ok. Entonces, SEMOS no. No, no, no nos meteremos con SEMOS. Es otra tecnología, al final de cuentas es lo mismo, pero bueno, yo TTL nomás. SEMOS podríamos manejar, pero al final de cuentas SEMOS es un poco más delicado que TTL, así que ¿para qué? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre TTL y SEMOS? Eso es lo que hay que saber, ¿no? Que voy a preguntar el examen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Que el SEMOS creo que es un poco más preciso, pero no es tan resistente como el TTL, ¿no? A nivel hardware, está bien eso a nivel funcionamiento, a nivel hardware. O sea, ¿qué tipo de transistores tiene el CMOS? Ah, eso no sé. Habíamos dicho que en la tecnología, en la familia CMOS, están los MOSFETs, ¿no? Dentro de los circuitos integrados. Y en TTL están los BJTs. Entonces, si bien hacen lo mismo, tenemos otros transistores que están funcionando allá adentro para hacer lo mismo. Ustedes saben bien que para hacer una inversión hemos dicho que hay un circuito ahí lleno de transistores que hace la inversión de 0 a 1. Y bueno, también eso es en TTL, hay un circuito grande y tiene transistores BJTs. Y en CMOS habrá transistores MOSFETs que hacen eso. Esa es la única diferencia. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, ahorita se va a cortar y me conecto inmediatamente para ese ejercicio de la práctica final. ¿De acuerdo? Voy a hacer unos tres, un par y con eso ya van a tener. Listo, me conecto inmediatamente, por favor.